diferencia de la llanura del Nilo, la del Tigris y el Éufrates es abierta, y por tanto, mientras Egipto tuvo una historia más apacible y continuada por el mismo pueblo, la Mesopotamia fue un escenario apetecido y conquistado por sucesivos pueblos que crearon y derrumbaron imperios. Tampoco las crecidas son tan periódicas como las del río Nilo, y por ello la dependencia de las aguas de regadío fue mucho menor que en Egipto. Sus condiciones geográficas, climáticas y étnicas hacen de esta llanura una región especial que en la antigüedad alcanzó el esplendor de grandes civilizaciones. Entre los pueblos que invadieron a Mesopotamia están los semitas, hititas, armenios, escitas, asirios, medos y persas. Mesopotamia surge como una sociedad agraria urbana con una fragmentación de ciudades entre las que se destacan Ur, Uruk, Lagash, Akkad, Elam y otras. Estas ciudades eran estados independientes con verdaderas monarquías. Los periodos históricos de Mesopotamia corresponden a los sucesivos pueblos e imperios que dominaron. Sumerio-Acadio. Es el desarrollo de la primera civilización histórica en aquella llanura, por la acción de los sumerios. Estos desecaron pantanos, abrieron canales para el riego e inventaron el calendario, la escritura y la rueda. No obstante la creatividad, el periodo fue de guerras constantes, porque cada ciudad quería imponerse a las demás. Hacia el 2400 a.C., los acadios, población de lengua semita, invadieron la llanura y dominaron a los sumerios, pero asimilaron la rica civilización de estos. Dieron gran importancia a las ciudades y en este periodo surgió la primera ciudad que se convirtió en estado, Ur. El primer imperio babilónico. Fue creado por otro pueblo semita, los amoritas, bajo su rey Hammurabi. La ciudad de Babilonia se convirtió en centro de un imperio que abarcaba más allá de la Mesopotamia. El territorio del imperio asirio se asienta principalmente en la orilla izquierda del Tigris. Su primera capital fue Asur, la segunda Calá y la tercera Nínive. Hammurabi no solamente fue un gran conquistador, sino un gran legislador, pues hizo grabar en una columna de diorita un código legal, conocido como el Código de Hammurabi, mediante el cual unificó las leyes de todos los pueblos del país. Fue escrito en lengua semita, abarca diferentes aspectos jurídicos, civil, militar, penal y mercantil. Esta civilización transmitió a la humanidad las creaciones sumerias. Su comercio lo basaron en la importación de metales, piedras preciosas y madera. Simplificaron la escritura cuneiforme y desarrollaron las manifestaciones artísticas, entre las que se destacan el templo de Marduk y el palacio de Babilonia. El imperio babilónico desapareció ante el ataque de los hititas y la Mesopotamia volvió a dividirse. Los asirios eran belicosos, habitantes del norte del Tigris que se impusieron en la Mesopotamia y más tarde en todo el cercano oriente por la organización y fortaleza de su ejército. Tenían cuerpos de arqueros, carros de guerra tirados por caballos, arietes o carros semejantes a tanques primitivos y torres de asalto con los cuales demolían las murallas de las ciudades que atacaban. Entre los monarcas guerreros sobresalieron Salmanasar III y Asurbanipal II, el más célebre de sus soberanos y creador de la inmensa biblioteca de Nínive. El vasto imperio que crearon incluía Siria, Palestina, parte de Anatolia y el poderoso Egipto, pero su régimen de crueldad y terror provocó la sublevación de los babilonios y otras poblaciones que arrasaron a Nínive, la capital de Asiria. La religión fue similar a los sumerios. Los dioses principales fueron Marduk, Ishtar y Nabu. Segundo imperio babilónico. Los babilonios controlaron entonces la Mesopotamia y fundaron el segundo imperio babilónico, y Babilonia volvió a ser el gran centro financiero y artístico del cercano oriente, bajo el reinado de Nabucodonosor II. Bruscamente, el imperio cayó ante la invasión conquistadora de los persas
y Mesopotamia perdió definitivamente la independencia. Aunque en la civilización mesopotámica existió un sistema monárquico teocrático, el fraccionamiento en ciudades hacía que variara la concepción de Estado. La administración era descentralizada y los gobernantes y jefes militares de cada ciudad eran representantes del rey. El poder monárquico se consideraba de origen divino y cada ciudad pertenecía a una divinidad determinada. La característica común en todos los periodos fue la imposición de la fuerza militar y la institucionalización de códigos y leyes en la sociedad mesopotámica. La civilización mesopotámica fue una civilización iniciada por los sumerios y sucesivamente enriquecida por los acadios, los babilonios y los asirios. El medio geográfico y las constantes luchas entre pueblos condicionaron una mentalidad aguerrida, práctica y pesimista, que no confiaba en la permanencia de las cosas ni en una vida mejor en el más allá. Por ello su religión era de temor hacia los dioses, y aunque enseñaba que el alma es inmortal, los mesopotámicos suponían que la otra vida era un lugar sombrío y no de felicidad. Tampoco creían que una vida buena les depararía un premio divino. De ahí el apego a lo mundano y la moral menos elevada de los mesopotámicos. Cada pueblo dominante impuso su dios a otros, así Marduk fue el dios principal durante los predominios de Babilonia, e Istar bajo el poderío asirio. Junto a estos dioses adoraban a muchos más, principalmente los astros, el viento, el agua, pero no a los animales. Las figuras de toros con alas representaban genios del bien o ángeles protectores. Los reyes no fueron considerados dioses, pero sí representantes o lugartenientes de las divinidades, y por tanto eran supremos sacerdotes y amos de todo el país. A través de jueces y gobernadores controlaban las cosechas, las aguas, etc. Sin embargo, la apertura de la llanura estimuló un activo comercio exterior, de modo que la población no tuvo que dedicarse totalmente al riego artificial y los cultivos ni caer bajo un rígido sistema de campesinos en servidumbre. Los campesinos eran libres en su mayoría y los comerciantes llegaron a constituir una importante clase social. En resumen, la estratificación era algo diferente a la egipcia. Nobles, principalmente altos jefes militares, sacerdotes, comerciantes, artesanos y campesinos. También había esclavos, generalmente los prisioneros de guerra, y los caídos en esta situación por deudas y delitos. Los sacerdotes, no tan poderosos ni ricos como los de Egipto, prestaban múltiples servicios al pueblo. Eran magos, hechiceros, curanderos, intérpretes de sueños, adivinadores del futuro y estudiosos de los astros. La religión influyó también en un rico arte constituido por relieves, esculturas y sobre todo templos escalonados o llamados zigurats, de 7 pisos y el más alto destinado a observatorio. Sin embargo, las débiles creencias en la otra vida determinaron la ausencia de tumbas y el gran predominio de enormes palacios. Como escaseaba la piedra, todas las edificaciones fueron de ladrillos y por lo tanto el tiempo las destruyó. No obstante, las reconstrucciones hechas permiten saber que los sumerios fueron los inventores de la bóveda y el arco, así como de las rampas o caminos sin escalones que conducían de un nivel a otro de los edificios. El carácter práctico y las numerosas operaciones mercantiles los llevaron a idear una escritura sencilla, a base de trazos lineales hechos por un estilete sobre arcilla húmeda. Por la forma de cuña de los signos, dicha escritura se ha llamado cuneiforme. Su uso se generalizó entre casi todas las poblaciones del cercano oriente. Los babilonios fueron los mejores astrólogos de la antigüedad y echaron las bases de la astronomía. Los sacerdotes estudiaban los astros porque en el brillo de los mismos y sus movimientos creían interpretar la voluntad de sus dioses, y también porque entendían que la vida de toda persona dependía de la posibilidad astral en el día del nacimiento. Fueron pues los creadores del horóscopo y los descubridores de los signos del zodiaco.
También tuvieron un calendario lunar y dividieron la semana en 7 días. A las matemáticas de los mesopotámicos debemos la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. Por ello, la circunferencia se divide en 360 grados, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Desde la época de los sumerios se elaboraron los primeros contratos comerciales, los más antiguos códigos legales de que tenemos noticias, y documentos mercantiles que fueron los precursores del cheque, el pagaré, la letra de cambio, etc. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.